La clave bíblica para no ser esclavo del sistema financiero. ¿Alguna vez te has preguntado qué dice realmente la Biblia sobre el dinero y el futuro económico del mundo? En un tiempo donde la inflación, la deuda y la incertidumbre financiera parecen gobernar la vida de millones de personas, surge una pregunta fundamental. ¿Existe alguna guía en la palabra de Dios sobre el destino del dinero? Mientras los gobiernos buscan controlar la economía, las grandes corporaciones acumulan riquezas inimaginables y la tecnología avanza hacia sistemas financieros completamente digitales. Muchas personas se sienten atrapadas en un sistema del cual no pueden escapar. Sin embargo, lo que pocos saben es que la Biblia habló de estos tiempos con una precisión asombrosa. Desde tiempos antiguos, Dios nos ha advertido sobre la verdadera naturaleza del dinero y cómo su abuso llevaría a la humanidad a la corrupción y al dominio de poderes que controlan la economía mundial. En el libro de Apocalipsis encontramos una profecía que ha generado asombro y controversia por siglos. La llegada de un sistema en el cual nadie podrá comprar ni vender sin una marca específica. Muchos han especulado sobre lo que esto significa, pero lo que es innegable es que hoy, más que nunca, estamos viendo un mundo donde las transacciones en efectivo desaparecen y el control financiero está en manos de unos pocos. Estamos acercándonos al cumplimiento de esta profecía. Jesús habló más sobre el dinero que sobre muchos otros temas, no porque el dinero en sí mismo sea malo, sino porque tiene el poder de esclavizar el corazón del hombre. En Mateo 6:24, Jesús nos advierte: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este versículo revela una verdad profunda. El dinero tiene la capacidad de convertirse en un Dios falso, uno que consume nuestras vidas, genera ansiedad y nos aleja de nuestra verdadera confianza en Dios. Vivimos en un tiempo donde la acumulación de riquezas es vista como el máximo logro. Nos enseñan desde pequeños que el éxito se mide en base a cuánto dinero tenemos, qué bienes poseemos y cuán seguros estamos financieramente. Pero ¿qué pasa cuando esa seguridad se desmorona? ¿Qué sucede cuando las crisis golpean y nos damos cuenta de que el dinero no tiene el poder de salvarnos? En tiempos de crisis, muchos entran en pánico porque han puesto su confianza en lo material en lugar de en el Dios que provee. Es por eso que hoy vamos a explorar las profecías bíblicas sobre el dinero, la advertencia de Dios sobre los sistemas económicos del mundo y cómo podemos vivir con verdadera paz en medio de la incertidumbre financiera. La Biblia no solo nos advierte sobre los peligros del amor al dinero, sino que también nos muestra el camino hacia una vida de abundancia real, no basada en la acumulación material, sino en la provisión divina. Así que quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar tu perspectiva sobre el dinero y prepararte para lo que está por venir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video, para que más personas puedan recibir esta enseñanza y ser bendecidas con la palabra de Dios. A lo largo de la historia, el dinero ha sido una herramienta utilizada tanto para el bien como para el mal. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que usaron sus recursos para glorificar a Dios. Pero también vemos casos donde la avaricia y el deseo de riquezas llevaron a la ruina espiritual y moral. Uno de los casos más impactantes es el de Judas Iscariote, quien vendió a Jesús por 30 monedas de plata. En su desesperación por obtener ganancias materiales, terminó traicionando al Hijo de Dios y perdiendo su propia alma. Este relato nos muestra cómo el amor al dinero puede nublar la razón y alejarnos del propósito divino.
El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, nos advierte con palabras claras y contundentes, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sufrimientos. Primera a Timoteo 6:10. Este pasaje no dice que el dinero en sí mismo sea malo, sino que la obsesión por él puede conducirnos a tomar decisiones equivocadas, alejarnos de Dios y sumergirnos en un ciclo de insatisfacción constante. Hoy en día vivimos en una sociedad que glorifica la riqueza y el éxito financiero. Los medios de comunicación nos bombardean con imágenes de lujos, autos costosos, mansiones y estilos de vida extravagantes. Se nos dice que la felicidad depende de cuánto dinero tenemos en el banco o de cuántos bienes hemos acumulado. Sin embargo, la realidad es que muchas personas ricas experimentan ansiedad, depresión y un vacío que el dinero no puede llenar. Mientras más tienen, más desean, cayendo en una trampa sin fin. Jesús nos enseñó que nuestra verdadera riqueza no está en este mundo, sino en el reino de Dios. En Mateo 6:19-20 nos dice: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo». Esta enseñanza nos recuerda que las riquezas terrenales son temporales y vulnerables, mientras que las riquezas espirituales son eternas e incorruptibles. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Acaso Dios nos llama a vivir en pobreza y rechazar el dinero por completo? La respuesta es no. La Biblia nos muestra que Dios bendice a sus hijos con provisión y que desea que vivamos con lo necesario para cumplir su propósito. Sin embargo, el problema surge cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas en lugar de confiar en Dios como nuestro proveedor. Un claro ejemplo lo vemos en la historia del joven rico que se acercó a Jesús preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le respondió que debía vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. Aquí vemos cómo el apego a la riqueza puede convertirse en un obstáculo para seguir a Cristo. En los tiempos que vivimos, donde el dinero se ha convertido en el centro de muchas decisiones políticas y sociales, la profecía bíblica nos advierte sobre un futuro en el que el control financiero será utilizado como un medio de opresión. En Apocalipsis 13:16-17 se menciona que llegará un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender, a menos que tenga la marca de la bestia. Aunque hay diversas interpretaciones sobre este pasaje, lo cierto es que cada vez más nos dirigimos hacia un mundo donde el control financiero está en manos de unos pocos. La digitalización del dinero, la eliminación del efectivo y la implementación de sistemas de control económico global podrían ser señales de que estamos avanzando hacia ese escenario profético. No se trata de vivir con miedo, sino de estar preparados espiritualmente y entender que nuestra verdadera seguridad no depende de un sistema económico, sino de nuestra fe en Dios. Por eso es vital que aprendamos a vivir con una mentalidad bíblica respecto al dinero. Dios nos llama a ser administradores fieles, a no depender de las riquezas materiales y a confiar en su provisión, sin importar las circunstancias externas. Mientras el mundo busca seguridad en los bienes materiales, nosotros debemos recordar que nuestro sustento viene de Dios, y Él nunca abandona a sus hijos. A lo largo de la historia, cada vez que la humanidad ha puesto su confianza en el dinero y en los sistemas económicos, ha terminado decepcionada.
Vemos ciclos repetidos de crisis financieras, inflación descontrolada, devaluación de monedas y colapsos económicos que han dejado a millones en desesperación. Esto nos demuestra que ningún sistema humano es infalible y que lo que hoy parece estable, mañana puede desmoronarse por completo. La Biblia nos advierte sobre la fragilidad de las riquezas. En Proverbios 23:5 leemos: «¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo». Este versículo nos recuerda que el dinero es inconstante y que confiar en él como nuestra fuente de seguridad es un error. Sin embargo, la sociedad moderna ha construido un sistema donde la dependencia del dinero es total. Las personas viven endeudadas, atrapadas en trabajos que no disfrutan solo para pagar cuentas y sometidas a un sistema que las mantiene bajo presión constante. En la actualidad, muchas naciones están adoptando nuevas formas de control económico que limitan la libertad financiera de las personas. Con la llegada de las monedas digitales emitidas por los gobiernos, surge la posibilidad de que las transacciones sean monitoreadas y reguladas de manera centralizada. Esto significa que, en un futuro no muy lejano, las autoridades podrían decidir quién puede comprar, qué puede adquirir y bajo qué condiciones. Si bien la tecnología puede traer beneficios, también puede convertirse en un arma de control sin precedentes, algo que se alinea con las advertencias bíblicas sobre un sistema financiero mundial que impondrá restricciones a aquellos que no se sometan a él. Frente a esta realidad, la pregunta es: ¿cómo debemos prepararnos como creyentes? La respuesta es clara: debemos fortalecer nuestra fe y recordar que nuestra provisión no viene del mundo, sino de Dios. En Mateo 6:31-33, Jesús nos exhorta: «No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este pasaje es crucial porque nos enseña que la clave para vivir sin temor a la crisis económica no está en acumular riquezas o depender de sistemas financieros, sino en confiar plenamente en Dios. Cuando hacemos de Él nuestra prioridad, Él se encarga de suplir lo que necesitamos. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo poderoso de esta verdad. En medio de una sequía devastadora, ella solo tenía un poco de harina y aceite para preparar su última comida. Pero al obedecer la palabra del profeta Elías y confiar en Dios, su provisión nunca se agotó. Dios sigue siendo el mismo, y su capacidad de proveer no ha cambiado. Sin embargo, muchos creyentes han caído en el error de pensar que la seguridad está en lo que tienen en el banco, en su empleo o en sus inversiones. Esto nos lleva a la ansiedad y al miedo cuando las cosas no salen como esperábamos. Pero Dios nos llama a vivir en paz, sabiendo que Él tiene el control y que nunca desamparará a sus hijos. Además de confiar en Dios, es importante ser sabios en la administración de nuestros recursos. La Biblia nos enseña principios de mayordomía que nos ayudan a manejar el dinero con prudencia. No se trata de vivir con miedo o de rechazar el dinero, sino de usarlo correctamente. En Proverbios 21:20 leemos: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». Esto significa que debemos evitar el despilfarro, vivir con sabiduría y prepararnos para tiempos difíciles sin caer en la desesperación. El problema no es el dinero en sí mismo, sino el lugar que ocupa en nuestro corazón. Jesús dejó claro que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Mateo 6:21. Si nuestro tesoro está en el dinero, viviremos angustiados, temerosos y siempre insatisfechos. Pero si nuestro tesoro está en Dios,
Tendremos paz en cualquier circunstancia, sabiendo que Él es quien nos sustenta. Uno de los mayores peligros del dinero es la falsa sensación de seguridad que produce. Muchas personas creen que si tienen suficientes ahorros, propiedades o inversiones, estarán protegidas contra cualquier crisis. Pero la Biblia nos muestra repetidamente que la verdadera seguridad no proviene de lo material, sino de Dios. En el Salmo 27, el rey David declara: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En la antigüedad, los carros y los caballos representaban poder y estabilidad militar, así como hoy lo hacen las cuentas bancarias y los negocios prósperos. Sin embargo, la enseñanza es clara. Todo eso puede fallar, pero Dios nunca nos abandona. La historia del rico insensato en Lucas 12, 16 a 21 es una advertencia sobre lo que sucede cuando depositamos nuestra confianza en las riquezas. Jesús cuenta la parábola de un hombre que había acumulado gran cantidad de bienes y pensó que tenía asegurado su futuro. Se dijo a sí mismo: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán la vida, ¿y para quién será lo que has acumulado? Esta historia nos recuerda que la vida es frágil y que ningún monto de dinero puede garantizar el futuro. Lo único seguro es nuestra relación con Dios. En la actualidad vemos cómo las personas están cada vez más atrapadas en un ciclo de consumo desenfrenado. La publicidad nos dice que la felicidad está en adquirir más. El auto más nuevo, la casa más grande, la ropa de marca, los viajes de lujo. Pero este estilo de vida no solo genera ansiedad y estrés, sino que también esclaviza a millones a través de deudas interminables. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 22, 7. El rico gobierna sobre los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta. Vivir endeudado es una forma de esclavitud moderna, y muchos han caído en ella por seguir un estilo de vida basado en la apariencia y el estatus. Dios nos llama a vivir con sabiduría y contentamiento. En Filipenses 4, 11 a 12, el apóstol Pablo nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este es el secreto para una vida sin ansiedad financiera. Aprender a depender de Dios en todo momento, sin importar las circunstancias económicas. Pero ¿cómo podemos vivir de esta manera en un mundo obsesionado con el dinero? Primero, debemos recordar que somos administradores, no dueños. Todo lo que tenemos proviene de Dios, y nuestra responsabilidad es usarlo de manera que honre su nombre. En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos, donde un amo confía sus bienes a 3 siervos. 2 de ellos invierten sabiamente y multiplican lo recibido, mientras que el tercero, por temor, esconde su talento y no produce nada. Al final, el amo recompensa a los que fueron fieles y castiga al que no hizo nada con lo que se le dio. Esta parábola nos enseña que Dios espera que seamos buenos administradores, no que acumulemos sin propósito o que vivamos con miedo a perder lo que tenemos. Segundo, debemos dar prioridad al reino de Dios. Jesús nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. Esto no significa que no debamos trabajar o planificar, sino que nuestra confianza no debe estar en nuestros ingresos, sino en la fidelidad de Dios. Por último, debemos ser generosos.
El mundo nos dice que para tener más debemos aferrarnos a lo que tenemos, pero la Biblia enseña lo contrario. En Proverbios 11, 24 a 25 se nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacie a otros también será saciado. Dios bendice a los que dan con alegría y usan sus recursos para bendecir a los demás. Si queremos estar preparados para cualquier crisis económica y no ser esclavos del dinero, debemos cambiar nuestra mentalidad. No podemos seguir viviendo como lo hace el mundo, consumiendo sin medida, acumulando por miedo y buscando seguridad en lo material. Dios nos llama a una vida de fe, administración sabia y generosidad. En un mundo donde el dinero se ha convertido en un Dios para muchos, los hijos de Dios debemos vivir con una perspectiva diferente. No podemos dejarnos arrastrar por la ansiedad financiera ni por el temor a la escasez, porque sabemos que nuestra provisión viene de lo alto. Jesús nos dio una promesa poderosa en Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este versículo nos recuerda que Dios cuida de su creación y que nosotros, sus hijos, no seremos abandonados en tiempos de dificultad. Sin embargo, confiar en Dios no significa ser irresponsables con nuestras finanzas. La Biblia nos enseña a ser prudentes, a ahorrar y evitar la deuda innecesaria. En Proverbios 6, 8 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje nos enseña la importancia de la planificación y la diligencia. Aunque nuestra confianza está en Dios, también debemos ser previsores y administrar bien los recursos que Él nos da. Uno de los mayores errores de nuestra generación es el deseo de gratificación instantánea. En tiempos pasados, la gente trabajaba arduamente para alcanzar sus metas económicas. Hoy, muchas personas buscan la riqueza rápida, cayendo en estafas financieras, inversiones riesgosas o endeudándose más allá de sus posibilidades. La cultura del gastar ahora y preocuparse después ha llevado a millones a la ruina económica y emocional. La Biblia nos advierte en Proverbios 21:17: el que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los perfumes nunca se enriquecerá. Esto no significa que no podamos disfrutar de la vida, sino que debemos evitar el exceso y la falta de control sobre nuestros deseos. En contraste con la mentalidad del mundo, la Biblia nos llama a vivir con contentamiento. En 1 Timoteo 6, 6-8, Pablo nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La verdadera riqueza no está en cuánto dinero tenemos, sino en cuán satisfechos estamos con lo que Dios nos ha dado. Pero, ¿cómo podemos desarrollar una mentalidad de contentamiento en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos más? Primero, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su entendimiento. Cuando llenamos nuestra mente con las verdades de Dios en lugar de los mensajes de la cultura materialista, comenzamos a ver el dinero desde una perspectiva bíblica. Segundo, debemos aprender a dar. La generosidad es un antídoto contra la avaricia y el miedo a la escasez. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al que da con alegría. Cuando aprendemos a soltar y compartir con otros, experimentamos la provisión sobrenatural de Dios. Tercero, debemos recordar que todo en esta vida es temporal. En Mateo 6, 19 a 20, Jesús nos advierte: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Esta es una verdad que muchos olvidan. Por más que acumulemos bienes materiales, nada de eso nos acompañará en la eternidad. Lo único que permanecerá es lo que hayamos hecho para el reino de Dios. Finalmente, debemos estar preparados para lo que viene. La profecía bíblica nos muestra que los tiempos finales estarán marcados por un control económico sin precedentes. En Apocalipsis 13, 16 a 17, se nos dice que llegará un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Aunque hay muchas interpretaciones sobre este pasaje, lo que es claro es que el sistema económico mundial se encamina hacia un control total de las finanzas. Como creyentes, no debemos temer, sino fortalecernos en Dios. Él nos ha prometido en Filipenses 4:19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si confiamos en esta verdad, podremos enfrentar cualquier crisis económica con fe y esperanza. A medida que avanzamos en el cumplimiento de las profecías bíblicas, el mundo se encamina hacia un sistema donde el dinero ya no será solo un medio de intercambio, sino una herramienta de control. Hemos visto cómo en los últimos años los gobiernos han impulsado la eliminación del efectivo, promoviendo sistemas digitales donde cada transacción es monitoreada. Aunque esto puede parecer un avance tecnológico, también nos acerca al escenario profético descrito en Apocalipsis, donde solo aquellos que acepten el sistema impuesto podrán comprar o vender. En la historia de la humanidad, el dinero siempre ha sido una fuente de poder, desde los imperios antiguos hasta las grandes corporaciones actuales. Quienes controlan la economía, controlan las naciones. Por eso, no es de extrañar que la palabra de Dios nos advierta sobre el peligro de depender del sistema financiero mundial. En Apocalipsis 18 se describe la caída de Babilonia, una representación del poder económico global. En el versículo 11 se dice: los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Esto nos muestra que el sistema económico que hoy domina el mundo llegará a su fin, y aquellos que pusieron su confianza en él quedarán en la ruina. Pero los hijos de Dios no estamos llamados a vivir en temor, sino en fe. Mientras el mundo se preocupa por la economía y la incertidumbre financiera, nosotros debemos recordar que nuestra provisión viene de Dios. En tiempos de crisis, cuando las naciones se tambalean y la inflación destruye el poder adquisitivo, Dios sigue siendo nuestro proveedor. La historia de Elías siendo alimentado por los cuervos es una prueba de que cuando confiamos en Dios, Él suple nuestras necesidades de maneras sobrenaturales. Es fundamental que como creyentes aprendamos a depender de Dios y no del dinero. Jesús dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esto significa que no podemos vivir con un pie en el reino de Dios y otro en el sistema del mundo. Debemos tomar una decisión: confiar en las riquezas o confiar en el Señor. Una de las señales más claras de que alguien ha puesto su confianza en el dinero es la ansiedad que siente cuando enfrenta dificultades económicas. Muchas personas entran en pánico cuando pierden su empleo, cuando sus ahorros se ven amenazados o cuando la inflación reduce su poder adquisitivo. Pero aquellos que han aprendido a depender de Dios saben que su provisión no viene de un salario,
sino de la mano del Padre Celestial. En tiempos de escasez, Dios nos llama a confiar en Él y a recordar que Él es el dueño de todo. En el Salmo 37:25, el rey David testifica: «Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Esta es una promesa poderosa para quienes ponen su fe en Dios. No importa cuán difícil sea la situación económica del mundo, Dios nunca abandonará a sus hijos. Mientras los que dependen del sistema del mundo se llenan de temor, los que confían en Dios caminan con paz, sabiendo que Él tiene el control. Pero confiar en Dios no significa quedarnos de brazos cruzados. La Biblia nos enseña principios de administración, trabajo diligente y sabiduría financiera. En Proverbios 10:4 se nos dice: «La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece». Esto nos muestra que, aunque Dios es nuestro proveedor, Él espera que seamos responsables con lo que nos ha dado. Debemos evitar el despilfarro, huir de las deudas innecesarias y vivir con una mentalidad de mayordomía, entendiendo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Además, es importante que en estos tiempos aprendamos a vivir con gratitud y contentamiento. Pablo nos da una lección poderosa en Filipenses 4:12-13. «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta es la clave para vivir sin miedo a la crisis económica. Confiar en que Cristo nos fortalece en cada situación. Dios no solo nos llama a confiar en Él, sino también a ser luz en medio de la oscuridad. Mientras el mundo está desesperado por las finanzas, nosotros debemos mostrar una paz que solo proviene de Dios. En tiempos de crisis, podemos ser testimonio de que hay una forma diferente de vivir, una que no depende del dinero, sino de la provisión divina. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿Estamos dependiendo de nuestros ahorros, inversiones y bienes materiales, o estamos confiando en la fidelidad de Dios? La respuesta a esta pregunta determinará si viviremos con ansiedad o con paz en los tiempos que vienen. El mundo seguirá cambiando, los sistemas financieros seguirán evolucionando, pero Dios sigue siendo el mismo. Él es nuestro refugio en medio de la tormenta y nuestra seguridad en tiempos de incertidumbre. No importa lo que el futuro traiga, si nuestra confianza está en Él, jamás seremos avergonzados. La confianza en Dios es lo único que puede sostenernos en un mundo que se vuelve cada vez más incierto. Las noticias nos hablan de crisis económicas globales, mercados inestables y el posible colapso de sistemas financieros. Las personas buscan soluciones en los gobiernos, en nuevas tecnologías o en estrategias de inversión, pero pocos entienden que la verdadera seguridad no proviene de los sistemas humanos, sino de Dios. En tiempos de incertidumbre, la Biblia nos da un consejo claro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Esta es una enseñanza poderosa porque nos recuerda que nuestra propia sabiduría es limitada. Por más que planeemos, ahorremos o busquemos estabilidad financiera, siempre habrá factores que escapan de nuestro control. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, Él nos guía y nos provee en maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Un gran ejemplo de esto lo encontramos en la historia de José, el hijo de Jacob. Dios le reveló en un sueño que vendrían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez. Gracias a esta advertencia divina, José pudo preparar a Egipto para la crisis venidera, almacenando alimento durante los años de bonanza para que, cuando llegara la hambruna, el pueblo no pereciera.
Esta historia nos enseña dos lecciones importantes. Primero, que Dios advierte a sus hijos sobre lo que vendrá. Y segundo, que la obediencia y la administración sabia pueden hacer la diferencia entre la escasez y la provisión. De la misma manera, Dios nos ha dejado en su palabra advertencias sobre los tiempos finales y el colapso del sistema económico mundial. No podemos ignorarlas ni vivir como si nada estuviera ocurriendo. Pero esto no significa que debamos entrar en pánico o actuar con miedo. Al contrario, debemos vivir con una fe inquebrantable, sabiendo que Dios es nuestro refugio. Lamentablemente, muchas personas solo buscan a Dios cuando están en crisis financiera. Cuando las cosas van bien, se olvidan de orar, de diezmar, de ayudar a los necesitados. Pero cuando llegan los tiempos difíciles, claman a Dios con desesperación. Esto demuestra una fe inconstante, basada en las circunstancias en lugar de en la relación con Dios. La Biblia nos advierte en Deuteronomio 8:18, «Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas». No debemos buscar a Dios solo cuando estamos en necesidad, sino honrarlo en todo momento, recordando que todo lo que tenemos proviene de Él. El problema del dinero no es solo un asunto económico, sino también espiritual. Jesús lo dejó claro cuando dijo, «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Mateo 6:21. Si nuestro corazón está en las riquezas, viviremos con ansiedad, miedo y codicia. Pero si nuestro tesoro está en Dios, viviremos con paz, contentamiento y confianza en su provisión. Hoy en día, muchos creyentes han caído en la trampa de pensar que la bendición de Dios se mide únicamente en términos materiales. Se han dejado llevar por mensajes que prometen prosperidad financiera a cambio de ciertas acciones, como si Dios fuera un sistema de inversión garantizada. Pero la verdadera bendición no se trata de cuánto dinero tenemos, sino de cuánto dependemos de Dios. En Lucas 12:15, Jesús advierte, «Tengan cuidado y manténganse en guardia contra toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes». Si nuestra vida no depende de la cantidad de bienes que poseemos, entonces, ¿de qué depende? Depende de nuestra fe en Dios, de nuestra obediencia a su palabra y de nuestro compromiso con su reino. En Hebreos 13:5 se nos exhorta, «Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré». Esta promesa es suficiente para que vivamos con paz, sin importar lo que ocurra en la economía global. Pero vivir sin amor al dinero no significa vivir en pobreza o con una mentalidad de escasez. Dios quiere que sus hijos prosperen, pero con un propósito mayor: bendecir a otros y extender su reino. Cuando entendemos esto, el dinero deja de ser un ídolo y se convierte en una herramienta en manos de Dios. Por eso, en lugar de preocuparnos por lo que pueda pasar en el mundo financiero, debemos enfocarnos en vivir con fe, generosidad y obediencia. La mejor manera de prepararnos para cualquier crisis no es acumulando dinero, sino fortaleciendo nuestra relación con Dios. Él es nuestra fuente inagotable de provisión, y cuando confiamos en Él, no hay crisis que pueda derrotarnos. En un mundo que constantemente cambia y enfrenta crisis económicas impredecibles, los hijos de Dios debemos mantenernos firmes en la verdad de que nuestro sustento no proviene del sistema financiero, sino de la provisión divina. La pregunta clave no es cuántos recursos tenemos en el banco, sino cuánto confiamos en Dios. La historia ha demostrado que los mercados pueden colapsar, las monedas pueden perder valor y los empleos pueden desaparecer en un instante, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uno de los mayores errores que cometemos es vivir con una mentalidad de escasez, creyendo que si no acumulamos lo suficiente,
quedaremos desamparados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es nuestro proveedor y que su economía es diferente a la del mundo. En 2 Corintios 9:8, Pablo nos recuerda: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra». Esto significa que Dios no solo nos da lo necesario, sino que nos bendice para que también podamos bendecir a otros. Un claro ejemplo de la provisión divina se encuentra en la historia del profeta Elías. Durante una gran sequía, Dios le ordenó refugiarse junto a un arroyo, donde los cuervos le llevaban alimento diariamente. Cuando el arroyo se secó, Dios preparó una viuda en Sarepta para sustentarlo. La viuda solo tenía un poco de harina y aceite, pero cuando obedeció a la instrucción del profeta y confió en Dios, su provisión no se agotó. Esta historia nos enseña dos cosas fundamentales. Primero, que Dios siempre tiene una manera de proveer, incluso en medio de la escasez. Y segundo, que la obediencia y la fe activan la provisión sobrenatural. Muchas veces, el temor a la falta nos lleva a aferrarnos al dinero en lugar de confiar en Dios. Pero Jesús nos enseñó que el dinero no debe ser nuestra preocupación principal. En Mateo 6:31 a 32 dijo: «No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas». Aquí Jesús nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y que Él se encargará de proveerlas. A pesar de esto, vivimos en una sociedad donde el dinero se ha convertido en un ídolo. Muchas personas sacrifican su salud, su familia y su relación con Dios en busca de más riquezas, creyendo que así encontrarán seguridad y felicidad. Pero la Biblia nos advierte en Eclesiastés 5:10, «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ingresos. También esto es vanidad». La avaricia nunca tiene fin, y aquellos que ponen su confianza en las riquezas siempre vivirán insatisfechos. El verdadero desafío para los creyentes no es tener dinero, sino asegurarse de que el dinero no los tenga a ellos. La clave es la mayordomía, reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que somos administradores, no dueños. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir con ansiedad por el futuro y empezamos a confiar en la provisión de Dios día a día. En lugar de obsesionarnos con acumular riquezas, debemos preguntarnos cómo estamos usando los recursos que Dios nos ha dado. ¿Estamos ayudando a los necesitados? ¿Estamos invirtiendo en el reino de Dios? ¿Estamos viviendo con generosidad y gratitud? Jesús nos enseñó en Lucas 12:33 a 34, «Vendan sus posesiones y den a los necesitados. Háganse bolsas que no se desgasten, un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón». Esto nos lleva a reflexionar sobre en qué estamos invirtiendo nuestra vida. Las riquezas materiales son temporales, pero lo que sembramos en el reino de Dios es eterno. En lugar de vivir preocupados por las fluctuaciones de la economía, deberíamos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, confiando en que Él suplirá todo lo que necesitamos. La Biblia no nos llama a la pobreza ni al desperdicio, sino a la confianza y la buena administración. En Proverbios 3:9 a 10 se nos exhorta: «Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo». La promesa de Dios es clara. Cuando le damos a Él la prioridad en nuestras finanzas, Él se encarga de multiplicar nuestra provisión. Por eso, es crucial que aprendamos a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas.
No podemos permitir que el miedo a la escasez nos haga tomar decisiones impulsivas, ni que la avaricia nos desvíe del propósito de Dios. En tiempos de crisis económica, la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios es la paz con la que enfrentamos la incertidumbre. Si confiamos en Dios y aplicamos sus principios, no tenemos por qué temer lo que viene. La Biblia nos dice en Filipenses 4:6-7: Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el mayor tesoro que podemos tener en tiempos de incertidumbre financiera. Así que en lugar de preocuparnos por lo que el mundo dice sobre la economía, enfoquémonos en lo que Dios dice en su palabra. Él ha prometido cuidar de sus hijos y suplir sus necesidades. Nuestro papel es confiar, ser fieles en nuestra administración y vivir con generosidad. No importa lo que ocurra con los sistemas financieros del mundo, Dios sigue estando en el trono y su provisión nunca falla. Cuando miramos a nuestro alrededor, es fácil notar cómo la ansiedad por el dinero consume a la sociedad. Las personas trabajan incansablemente, sacrificando su tiempo, su salud y sus relaciones, todo con el objetivo de alcanzar estabilidad financiera. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el dinero, aunque necesario, nunca debe convertirse en el centro de nuestra vida. Jesús nos advirtió en Mateo 16:26: ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta pregunta es clave porque nos desafía a evaluar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras energías. La historia del joven rico en Marcos 10:17-22 es una de las advertencias más claras de Jesús sobre el peligro de poner el dinero por encima de Dios. Este joven cumplía los mandamientos y tenía un deseo genuino de seguir a Cristo, pero cuando Jesús le pidió que vendiera sus posesiones y lo siguiera, se marchó triste porque tenía muchas riquezas. Aquí vemos que no es el dinero en sí mismo el problema, sino el apego que podemos desarrollar hacia él. El joven rico estaba tan aferrado a su riqueza que no pudo rendirla ante Dios. Hoy en día, muchas personas se encuentran en la misma situación. Dicen amar a Dios, pero a la hora de tomar decisiones, el dinero tiene la última palabra. Aceptan trabajos que los alejan de su familia y de su relación con Dios. Se endeudan para sostener un estilo de vida que realmente no pueden costear y viven en constante temor de perder lo que han acumulado. La Biblia nos advierte en Lucas 16:13: Ningún siervo puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que el dinero no se convierta en nuestro Señor? Primero, debemos aprender a depender de Dios en todo momento. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14, Dios promete a la viuda de Sarepta que su harina y su aceite no se acabarían hasta que volviera la lluvia. Esta historia nos muestra que cuando confiamos en Dios, Él es fiel para proveer lo necesario, incluso en tiempos de escasez. En lugar de vivir preocupados por lo que vendrá, debemos descansar en la certeza de que Dios tiene el control. Segundo, debemos vivir con gratitud y contentamiento. Filipenses 4:11-12 nos enseña: He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. La clave para vivir sin ansiedad financiera no está en cuánto dinero tenemos, sino en nuestra capacidad de estar satisfechos con lo que Dios nos da. Muchas veces, el problema no es la falta de dinero, sino el deseo de más. Vivimos comparándonos con otros, anhelando cosas que realmente no necesitamos y permitiendo que la cultura del consumo dicte nuestras prioridades. Tercero,
Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. La parábola de los talentos en Mateo 25 nos enseña que Dios espera que seamos responsables con los recursos que nos confía. No se trata de acumular riquezas sin propósito, sino de usar nuestros recursos de manera sabia, invirtiendo en lo que tiene valor eterno. Esto significa vivir sin deudas innecesarias, evitar el desperdicio y ser generosos con los que tienen necesidad. La generosidad es un principio clave en la economía de Dios. En 2 Corintios 9:6 se nos dice: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Este principio no solo se aplica a las ofrendas y donaciones, sino a la manera en que usamos todo lo que Dios nos da. Cuando aprendemos a dar sin temor, experimentamos la bendición de depender completamente de Dios. Además de ser generosos, también debemos ser sabios. Proverbios 21:5 nos dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Esto significa que no debemos tomar decisiones financieras impulsivas, sino buscar la dirección de Dios en cada paso. Muchas personas se meten en problemas económicos porque toman decisiones apresuradas, sin consultar a Dios ni aplicar principios de sabiduría financiera. En tiempos de crisis económica es fácil caer en el pánico y tomar decisiones basadas en el miedo. Sin embargo, los hijos de Dios debemos actuar con fe y confianza en que Dios suplirá nuestras necesidades. En Salmos 34:10 se nos promete: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. El mundo puede estar en crisis, pero Dios sigue siendo nuestro proveedor. Él es quien nos da la fuerza para trabajar, la sabiduría para administrar y la paz para vivir sin temor al futuro. Nuestra seguridad no está en el dinero, sino en aquel que tiene el control absoluto de todo. La diferencia entre el mundo y los hijos de Dios radica en dónde depositamos nuestra confianza. Mientras el mundo se aferra al dinero como su fuente de seguridad, nosotros debemos recordar que nuestro sustento viene de Dios. Él es quien nos provee, quien abre puertas de bendición y quien nos sostiene en tiempos de escasez. En Deuteronomio 8:18 se nos recuerda: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas. Esto significa que nuestra estabilidad no depende de un empleo, de nuestros ahorros o de nuestras inversiones, sino de la fidelidad de Dios. Pero esta confianza en Dios no debe llevarnos a la pasividad o la irresponsabilidad. La Biblia nos enseña que la diligencia y la administración sabia son parte de la vida cristiana. En Proverbios 6:6-8 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje nos enseña la importancia de ser previsores, de trabajar con esfuerzo y de administrar bien lo que Dios nos da. Hoy en día, muchas personas caen en dos extremos peligrosos. Por un lado, están aquellos que confían completamente en sus propias fuerzas, creyendo que su éxito financiero depende solo de su esfuerzo. Estas personas trabajan sin descanso, sacrifican todo por el dinero y al final terminan vacías y agotadas. Por otro lado, están quienes no toman responsabilidad por sus finanzas y esperan que Dios haga todo por ellos, sin aplicar principios de mayordomía y diligencia. Ambas actitudes son incorrectas. Dios nos llama a confiar en Él, pero también nos pide que seamos sabios y responsables con los recursos que nos ha dado. Una de las formas más claras de demostrar nuestra confianza en Dios es a través de la generosidad. En Proverbios 11:24-25 leemos: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Este pasaje nos muestra que la verdadera abundancia no viene de acumular, sino de dar. Cuando aprendemos a soltar lo que Dios nos ha dado y a bendecir a otros, experimentamos una provisión sobrenatural que no se basa en la economía del mundo, sino en la economía del cielo. Pero la generosidad no solo se trata de dinero, también incluye nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras acciones. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de un mundo lleno de codicia y egoísmo. Mientras el mundo busca acumular sin medida, los hijos de Dios debemos vivir con un propósito mayor: bendecir, ayudar y extender el reino de Dios. La historia del buen samaritano en Lucas 10:30 a 37 es un recordatorio de cómo debemos usar nuestros recursos. Mientras que otros pasaron de largo ante el hombre herido, el samaritano invirtió su tiempo, su dinero y su esfuerzo para ayudar a alguien que lo necesitaba. Jesús nos llama a vivir con ese mismo corazón generoso, dispuestos a compartir lo que tenemos, confiando en que Dios nos proveerá siempre. Además, la generosidad nos protege de la avaricia. Jesús nos advirtió en Lucas 12:15: «Guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». El mundo nos enseña que necesitamos más para ser felices, pero la verdad es que el contentamiento y la paz no se encuentran en las riquezas, sino en Dios. Es importante también recordar que nuestra mayordomía incluye no solo cómo gastamos nuestro dinero, sino también cómo lo obtenemos. Dios nos llama a ser íntegros en nuestras finanzas, a no caer en prácticas deshonestas y a evitar la avaricia. En Proverbios 13:11 se nos advierte: «Las riquezas obtenidas con fraude disminuirán, pero el que recoge poco a poco las aumenta». Esto significa que el camino correcto hacia la provisión de Dios no es la trampa, el engaño o la ambición desmedida, sino la fidelidad y el trabajo honesto. El mundo seguirá sufriendo crisis económicas, cambios en los sistemas financieros y momentos de incertidumbre. Pero los hijos de Dios no debemos temer. Nuestra confianza no está en la bolsa de valores, en los bancos, ni en las políticas económicas de los gobiernos. Nuestra confianza está en el Dios que abrió el mar rojo, que envió maná del cielo y que multiplicó los panes y los peces. Él sigue siendo el mismo y sigue cuidando de su pueblo. Si aprendemos a depender de Dios, a administrar con sabiduría y a vivir con generosidad, no importa lo que pase en el mundo, estaremos firmes. Dios nos ha prometido en Salmos 37:19: «No serán avergonzados en el tiempo malo, y en los días de hambre serán saciados». Esta es nuestra seguridad. Aunque el mundo entre en crisis, Dios sigue siendo nuestro proveedor. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los sistemas financieros han cambiado y evolucionado, pero hay algo que nunca ha cambiado: la dependencia del hombre en el dinero como fuente de seguridad. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá un sistema global que ejercerá un control absoluto sobre la economía. En Apocalipsis 13:16 a 17 se nos dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca». Este pasaje ha sido motivo de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos, pero lo que es evidente es que la economía global se dirige hacia un modelo donde el control financiero estará en manos de unos pocos. Hoy en día vemos cómo el dinero en efectivo está desapareciendo, dando lugar a monedas digitales y sistemas de pago completamente electrónicos. Esto puede parecer conveniente, pero también significa que todas las transacciones pueden ser monitoreadas y reguladas. La pregunta es:
¿Estamos preparados espiritualmente para enfrentar estos cambios? Muchos creyentes viven preocupados por la economía y temen lo que vendrá. Sin embargo, nuestra respuesta no debe ser el temor, sino la confianza absoluta en Dios. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo debe ser nuestro ancla en tiempos de incertidumbre. Para poder enfrentar cualquier crisis económica, debemos tener claro que nuestra provisión viene de Dios y no de los sistemas del mundo. Jesús nos enseñó esto de manera práctica cuando multiplicó los panes y los peces. Sus discípulos estaban preocupados porque no tenían suficiente comida para la multitud, pero Jesús les mostró que en el reino de Dios no hay limitaciones. Cuando confiamos en Él, lo poco se multiplica, lo escaso se vuelve suficiente y lo imposible se convierte en realidad. Pero confiar en Dios no significa quedarnos de brazos cruzados. La Biblia nos llama a prepararnos, a ser sabios y a vivir con discernimiento. En Mateo 25, Jesús nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y llevaron suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no se prepararon. Cuando llegó el momento de la prueba, las prudentes estaban listas, pero las insensatas fueron dejadas fuera. Esta parábola nos enseña que debemos estar preparados no solo espiritualmente, sino también en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. En tiempos de incertidumbre económica, Dios nos llama a vivir con sabiduría financiera, no gastar más de lo que tenemos, evitar deudas innecesarias y administrar bien los recursos que Dios nos da. Proverbios 22:7 nos advierte: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Desarrollar una mentalidad de provisión divina, no depender del sistema del mundo, sino de la fidelidad de Dios. Filipenses 4:19 nos recuerda: mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Poner nuestra confianza en las promesas de Dios, recordar que Él nunca nos abandona y que aunque el mundo entre en crisis, Él cuida de sus hijos. Salmos 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ser generosos en todo tiempo. No permitir que el temor nos haga egoístas, sino seguir dando y ayudando a los necesitados. 2 Corintios 9:6 nos dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Prepararnos espiritualmente. Mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que los tiempos difíciles son parte del cumplimiento profético y que Dios nos ha llamado a estar alerta. 1 Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo quiere que vivamos con miedo, que pongamos nuestra confianza en lo material y que olvidemos que Dios es nuestro proveedor. Pero como hijos de Dios, debemos vivir con una fe inquebrantable. No importa lo que el mundo diga, no importa cómo cambien las economías, no importa lo que digan los expertos financieros. Dios sigue siendo el mismo y Él sigue siendo nuestro sustento. El mundo está avanzando hacia un control económico sin precedentes, pero nuestra seguridad no está en el dinero, sino en Dios. No debemos temer lo que viene, sino prepararnos espiritualmente, fortalecer nuestra relación con Dios y aprender a depender de su provisión. No pongas tu esperanza en lo que tienes en el banco, en tu trabajo o en tus inversiones. Pon tu esperanza en Dios, porque Él nunca falla.
El mensaje de la Biblia sobre el dinero es claro. No podemos servir a dos señores. Debemos decidir si nuestra confianza estará en Dios o en las riquezas. El mundo nos dice que el dinero lo es todo, que sin él no podemos vivir, que nuestra seguridad depende de cuánto poseemos. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. En Mateo 6:33 nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Aquí está la clave. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. A lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo la Biblia nos advierte sobre el destino del sistema económico mundial, el peligro de depender de las riquezas y la importancia de confiar en Dios como nuestra verdadera fuente de provisión. No podemos ignorar las señales de los tiempos. Los sistemas financieros del mundo están en constante cambio y cada vez más nos dirigimos hacia un modelo de control total. Pero los hijos de Dios no vivimos con miedo, sino con fe. En Hebreos 13:5 se nos dice: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré». Esta es la promesa que debemos recordar cada día. Dios nunca abandona a sus hijos. No importa cuán difícil sea la situación económica, no importa cuán incierto sea el futuro, nuestra confianza está en un Dios que nunca falla. Si queremos estar preparados para lo que viene, debemos tomar decisiones sabias hoy. Debemos vivir con gratitud, aprender a administrar lo que Dios nos da, evitar deudas innecesarias, ayudar a quienes lo necesitan y, sobre todo, fortalecer nuestra relación con Dios. En los tiempos difíciles, solo aquellos que han construido su vida sobre la roca firme de Cristo podrán mantenerse en pie. En Mateo 7:24-25, Jesús nos da una poderosa enseñanza. «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Si edificamos nuestra vida sobre el dinero, el día que el sistema colapse, lo perderemos todo. Pero si edificamos sobre Cristo, nada podrá derrumbarnos. Es tiempo de dejar de vivir con miedo y comenzar a vivir con fe. Es tiempo de dejar de aferrarnos a lo material y comenzar a confiar en el Dios que provee. Es tiempo de apartarnos de la mentalidad del mundo y abrazar la economía del cielo. Antes de terminar, quiero preguntarte, ¿dónde está tu tesoro? ¿En las riquezas de este mundo o en las promesas eternas de Dios? Hoy es el momento de tomar la decisión correcta. Decide confiar en Dios. Decide vivir con sabiduría. Decide preparar tu vida no solo para los tiempos difíciles que vienen, sino para la eternidad. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite. No sabemos cuántas personas están hoy angustiadas por su situación financiera y necesitan escuchar que Dios es su proveedor. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más reflexiones basadas en la palabra de Dios. Que el Señor bendiga tu vida, te provea en todo momento y te fortalezca para vivir con fe en tiempos de incertidumbre. Nos vemos en el próximo mensaje.